latinoamericana, tercera parte, las vanguardias. Vamos a hablar ahora de las vanguardias latinoamericanas. Las vanguardias latinoamericanas son posteriores a las europeas, es decir, en Europa también hubo vanguardias, ¿sí? Ya que estas se producen en momentos posteriores a la Primera Guerra Mundial y aquellas lo hacen en fechas próximas a la Segunda Guerra Mundial, aunque en ambos casos tienen aspectos comunes, es decir, las de Europa fueron en una fecha, las de América en otra, las vanguardias, pero mantienen aspectos en común. Las vanguardias, también conocidas por ismos, debido a que todos estos movimientos tienen nombres acabados en dicha palabra, mejor dicho, acabados en dicha terminación, surrealismo, creacionismo, dadaísmo, son grupos de artistas, escritores en nuestro caso, que forman un colectivo con ideas estéticas comunes. Esta agrupación se forma en torno a un manifiesto, revista o antología, en los que hacen patente su diario estético. Como características principales de todos estos movimientos podríamos citar: negación de la estética tradicional realista. Recuerden que siempre los movimientos surgen en contraposición al movimiento anterior. Estaba realista, a los cuales este movimiento vanguardista se contraponía. Por eso dice negación de la estética tradicional realista, negación de los viejos temas, afirmación de los motivos de la vida moderna como materia temática, por ejemplo, el avión, el tren, la ciudad, el obrero, la velocidad. Con las características de las vanguardias, vamos a decir que planteaban la negación del desarrollo lógico del asunto, negación de los aspectos convencionales de las formas poéticas, todo lo común, lo tradicional, estaban en contra, negación de los valores semánticos del lenguaje, ¿sí? Es un arte elitista hecho solo para unos cuantos, eso es lo que pensaban ellos. Culto a la metáfora, imágenes novedosas y audaces. El artista se asocia con los extremismos políticos y nacionalismos. Expresa la tensión y la angustia metafísica del hombre. Vanguardias latinoamericanas. En América Latina, la vanguardia representó una ruptura con la tradición retórica y de armonía formal del modernismo y trabajó por revolucionar el lenguaje poético a fin de producir un arte tan universal y trascendente como el de las metrópolis europeas con las que mantenía un contacto fluido. El vanguardismo latinoamericano fue un movimiento artístico y literario que se desarrolló a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, con respuesta a los grandes cambios políticos y sociales que se sucedieron en el continente americano, producto de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. ¿Qué significa vanguardia? El significado artístico es renovar, cambiar, romper con la forma y contenido tradicional del arte clásico a uno más nuevo con el uso de distintas técnicas de creación. Las vanguardias manejan el concepto de belleza haciendo un contraste entre lo feo, repulsivo, con lo bello. Características de la vanguardia literaria en América Latina. Emerge en contraposición del modernismo para romper con el perfeccionamiento de Rubén Darío y de las expresiones anteriores. Responde a un espíritu de renovación, de una identidad original, donde la poesía fue la expresión lírica de preferencia. Emplearon técnicas narrativas europeas para romper con la estructura lineal y lógica de la narración, como el trasloque, el humor negro, el monólogo interior, la narración múltiple y el contrapunto, así como en la poesía el empleo del verso libre, no importa la métrica ni la rima, collage y los caligramas.
temáticas abordadas eran de carácter existencialista, prohibido, fatalista. Por otro lado, muchos de los escritores vanguardistas denunciaron las problemáticas sociales, tales como las injusticias sociales, las intervenciones sociopolíticas de unas naciones en otras, las desigualdades económicas, la pobreza, la exclusión social. El creacionismo es un movimiento que consiste en la creación libre del poeta, iniciado por Vicente Huidobro en París, en donde él propone lo siguiente: el poeta es como un pequeño dios de su obra creada. Este ismo se ubica a principios del siglo XX. El escritor deja de lado las descripciones, se vuelve más espontáneo y a la vez innovador, considerándose como un dios de su obra. Hablando entonces del creacionismo, movimiento que se encuentra dentro de las vanguardias. Aquí se hace énfasis en los efectos visuales producidos por las metáforas, algunas veces indescifrables para un público poco conocedor. Uso innovador de distintos tipos de letras, ¿sí? Se puede cambiar, se puede variar el tamaño. Las tipografías ayudan a llamar la atención del lector. Se puede jugar con el blanco de la hoja. La poesía es un instrumento de creación absoluta. El género literario principal en este ismo, es decir, en el creacionismo, es la poesía. El uso de la coma se consideró obsoleto y fue acribillado por el punto y coma. Es un juego que hacían, que tomaban en cuenta como característica de su obra aquellos escritores que pertenecían a este movimiento. Ultraísmo es una corriente literaria que se caracteriza por oponerse al modernismo de Rubén Darío, siendo Borges el mayor representante de Latinoamérica. Sus principales características es la metáfora utilizada como el recurso literario principal, ¿sí? Como todo lo propio de la vanguardia. Eliminación de los nexos y los adjetivos inútiles. Los versos se vuelven más complejos para un lector convencional. La lectura se concentra en la carga visual que produce la metáfora. Abolición de los ornamentos rebuscados. En otras palabras, se dejan de lado los adornos o recursos rebuscados que se emplean para impresionar al lector. Continuando con las características principales del ultraísmo, tenemos que decir que ellos hablan de una síntesis de dos o más imágenes en una, como una sugerencia. Al combinar estas imágenes sugieren al lector nuevas formas de expresión. Imágenes y metáforas chocantes y lógicas. Es un lenguaje más crudo de la intención comunicativa del autor. Uso marcado de neologismos, tecnicismos y palabras esdrújulas. Eliminación de la rima tradicional. La métrica toma otro rumbo con respecto al uso de la rima, volviéndose menos importante la rima tradicional. La narrativa en la vanguardia. Habíamos hablado anteriormente del ultraísmo y creacionismo y lo habíamos relacionado con la poesía. Ahora les voy a hablar de la narrativa en la vanguardia. Van a aparecer el monólogo interior. ¿A qué se refería el monólogo interior? Era la lectura mecánica del pensamiento del personaje, consciente o inconscientemente, lo que pensaba, lo que sentía a su interior. El trasloque eran cambios o saltos en el tiempo lógico de la trama. La trama comienza en el tiempo presente y luego se traslada al pasado o viceversa, muchas veces a través del monólogo interior de un personaje. En el cine se llama flashback. Contrapunto. Son obras literarias con dos argumentos diferentes y simultáneos. Narración múltiple. Narración donde participan varios, diferentes y simultáneos personajes narradores de un mismo hecho o tema, como si se transcribiera
un diálogo entre varias personas que hablan al mismo tiempo. Collage, la palabra de origen francés de carácter pictórico, donde se justaponen diferentes elementos o situaciones sobre una base. Literariamente varios temas, textos diferentes, escritos uno tras otro. Caligrama, la presentación gráfica de un poema que simboliza el contenido o una temática del poema. El poeta escribe el poema dándole una forma o un dibujo según la idea que transmite. Ustedes quizás lo hayan visto en alguna maratón de lectura, en donde, por ejemplo, Oliverio Girondo, ¿sí?, escritor argentino, escribió un poema con la forma de una rana. Entonces, yo les diría, busquen, investiguen cómo escribió Oliverio Girondo ese caligrama. Eso eran los caligramas, era escribir un poema, pero escribirlo dándole la forma de la temática. Si yo estoy hablando de amor, quizás dibujaba con las palabras del poema un corazón. Les voy a hablar de los iniciadores de la vanguardia en América Latina. El chileno Vicente Huidobro, creador del creacionismo, término que surgió en una conferencia ofrecida en el Ateneo de Buenos Aires, en donde dijo que la primera condición de un poeta es crear, la segunda crear y la tercera crear. Aquí tenemos un representante de las vanguardias latinoamericanas o en América Latina. El argentino Jorge Luis Borges, representante del ultraísmo. Los ultraístas consideran la metáfora como elemento de gran importancia y rechazan las normas ortográficas de puntuación, experimentan la libertad con el lenguaje. Los alumnos chochos con esto. Otros representantes de la vanguardia literaria en América, tenemos a César Vallejo, en Perú, considerado como uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en su país. Juan José Lizama, de Cuba, es considerado uno de los autores más importantes de su país y de la literatura hispanoamericana, especialmente por su novela Paradiso, una de las obras más importantes en la lengua castellana y una de las 100 mejores novelas del siglo XX en idioma español, según el periódico español El Mundo. Pablo Neruda, seudónimo de Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto, chileno, Premio Nobel de Literatura en 1971, ingresó al Partido Comunista de su país y sufrió el exilio. La nueva novela y el boom. A partir de los años 60, el panorama novelístico hispanoamericano da a la luz una revolución literaria, una búsqueda de la novela total o novela de síntesis. Los autores buscan una novela perfecta que sea un mundo en sí misma. Ejemplos de esta novela serían 100 años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez, o Rayuela, del argentino Julio Cortázar. El boom latinoamericano es un fenómeno literario que surgió entre la década del 60 y del 70, que consistió en el afloramiento de la narrativa latinoamericana, con obras que se difundieron por todo el mundo, convirtiendo a sus autores independientes y relativamente jóvenes en íconos de la literatura. La fusión entre la ficción y lo real generaba la duda en el lector, como el realismo mágico, que intentaba mostrar lo extraño como algo cotidiano. El realismo mágico resultó una manera de explicar los sucesos políticos, económicos y sociales. Los autores tomaron la voz callada del pueblo a fin de expresar sus sentimientos y sensaciones ante una realidad turbulenta y los sumergieron en relatos con tintes algo fantasiosos e irreales. Tal es el caso de 100 años de soledad, la obra de Gabriel García Márquez. Las novelas reflejaban un estilo propio en las que predominaban historias transcurridas en espacios urbanos, influenciados por las condiciones políticas, sociales de los países latinoamericanos, de donde son oriundos sus autores.
El tiempo narrativo podía comenzar por el final de la historia y luego saltar sin respetar la linealidad de los acontecimientos. Hablando de obras representantes del boom, habíamos nombrado a 100 años de soledad. En 100 años de soledad, Gabriel García Márquez nos traslada a Macondo, un pueblo ficticio fundado por la familia Buendía, en el que se fundan la magia y la realidad en perfecta armonía. Antes de esta novela, García Márquez fue conformando el mundo de Macondo con su cuentística previa. Podríamos decir que la génesis de Macondo está en los cuentos y en las novelas cortas como La hojarasca, Los funerales de la mamá grande o El coronel no tiene quien le escriba. El propio García Márquez reconoció que Macondo había sido inspirado en su ciudad natal, Aracataca. Y el nombre viene de una hacienda bananera. Desde niño le llamó la atención ese nombre, pero fue ya de adulto cuando descubrió que la secuencia, por su sonoridad poética, la historia de Macondo es la historia de América, los orígenes, la colonización, la lucha de un mundo mágico por sobrevivir, pero por otra parte también es la historia del mundo. La novela se encuadra en el realismo mágico. La acción del libro sucede durante 7 generaciones de la familia Buendía. Aunque no tenemos fechas ni lugares, la novela se encuentra entre el siglo XIX y XX en Colombia, pero la trascendencia de la novela la ha llevado a la universalidad, convirtiéndola en una de las obras más traducidas y también de las más leídas en español. Otro de los grandes éxitos de la novela total o novela en síntesis es Rayuela, de Julio Cortázar. Rayuela es una novela brillante en su estructura y puede ser leída de distintas formas. Consta de 155 capítulos divididos en 3 partes, del lado de allá, del lado de acá y de ambos lados. Para leer el libro podemos elegir la forma ortodoxa de lectura, es decir, empezando desde el primer capítulo hasta el último, o bien podemos seguir el tablero en dirección que Cortázar nos propone, porque Cortázar nos propone en su obra una dirección a seguir, nos propone una guía, digamos, un recorrido, aunque también el lector puede seguir el que quiera. Con Cortázar, el autor se desliga completamente de la composición de la novela, ya que es el lector el que puede elegir el modelo de composición que quiere a modo de collage. Aquí Cortázar quiere un lector totalmente activo, un lector que totalmente trate de buscar el camino o el recorrido que quiera. Eso es lo interesante de esta obra. Cortázar también se dedicó a la cuentística, como muchos de los autores hispanoamericanos. En este género podríamos destacar sus obras El perseguidor y otros relatos, Alguien que anda por ahí, Historias de cronopios y de famas, el libro Bestiario. Todos ellos nos sumergen en el universo mágico del autor. Tenemos que decir que es un autor destacado y que por lo general en las escuelas secundarias siempre se leen sus obras. De esta manera terminamos este recorrido que les propongo por la literatura latinoamericana. Seguramente hay y existe muchísima mayor información sobre la literatura latinoamericana. Este es un breve recorte que preparé para ustedes para que puedan ingresar a esta hermosa literatura latinoamericana que nos representa.